Amados hermanos del grupo Eficacia en la Palabra y amigos que nos escuchan en este día santo, un día de reposo, un día de mucha bendición para todos aquellos que creemos por fe que el Señor ha designado para un encuentro personal con Él a través de este día sabático. Bien, queridos hermanos, les saludo desde México, su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Les saludo en nombre de Cristo, paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, pues ya casi a punto de cerrar, ¿verdad? Este Evangelio de Mateo, un evangelio que tiene que ver con la enseñanza, con esa parte didáctica y también al mismo tiempo con esa parte eclesiástica, ¿verdad? Un llamado a la misión, un llamado a tener a Cristo, el Mesías, el ungido, como ese Salvador y como ese enviado de nuestro Dios, como una experiencia personal y de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bien, queridos hermanos, como subtema de esta 20ª semana es la resurrección triunfal del Mesías. Qué interesante, hermanos, es esta expresión. La resurrección muestra el triunfo de Cristo, el triunfo del Mesías. Y bueno, como tema, hermanos, tenemos el título La resurrección del Mesías y eventos que la rodearon. Y quiero leer rápidamente el texto bíblico. Si usted tiene su Biblia, con mucho gusto le invito a que la abra y juntos podamos hacer la lectura. Y si usted va manejando o no tiene a la mano su Biblia ni un teléfono puede escucharlo a través de esta lectura. Dice así el texto bíblico, Mateo capítulo 28, versículo 1-15, que será nuestra base bíblica para la reflexión. Dice así: y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis, y he aquí yo os lo he dicho. Y saliendo ellas deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habiendo tomado consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Así que ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, como hemos escuchado, hermanos, es el relato de la resurrección. Hay muchas situaciones que se comentan acerca de este tema, hermanos, de la resurrección. Y Mateo, así en pocas palabras, lo que hace, hermanos, es dar la evidencia de la resurrección.
Pero antes de que veamos el texto y desglosemos, quiero también decirles, hermanos, que a pesar de que la evidencia de la resurrección de Jesús es muy fuerte, en el Evangelio de Mateo se marca, por ejemplo, muy claramente el día que el Señor resucitó, que para muchos es muy complicado. Pero bueno, ahorita no ese es el tema. Lo que interesa, hermanos, es acerca de la resurrección, la evidencia de la resurrección del Mesías. Y obviamente, hermanos, el efecto que trae esa resurrección es el triunfo de Jesús sobre la tierra. Sin embargo, hermanos, quiero mencionar, muchas personas niegan esta resurrección y han ofrecido varias explicaciones alternativas, sin embargo, son muy improbables. Quiero mencionar algunas teorías, hermanos, que han dicho la gente que niega la resurrección. Y lo voy a decir de manera muy breve. Como les decía, este tema de la resurrección es muy amplio, es muy largo. Y todavía, hermanos, también tiene un enfoque diferente de acuerdo a cada uno de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, el significado, ¿verdad? Al tercer día, o pasando los 3 días. Por ejemplo, hermanos, otros enfoques que utilizan los diferentes evangelistas. Pero bien, hermanos, vamos entonces a comenzar, y quiero ofrecer varias explicaciones alternativas, como decía, que son improbables, y lo digo porque la evidencia de la resurrección de Jesús es muy fuerte. Y bueno, la primera teoría, hermanos, es que dicen que Jesús no murió, que solo se desmayó. Se cuenta, hermanos, que los soldados romanos eran muy buenos matando gente. Después de que Jesús fue crucificado, se rompieron las piernas y dice la Escritura que traspasaron con una lanza solo para estar seguros de su muerte. Entonces, hay una pregunta: ¿podría aparecer esa misma persona 2 días después en tan gran forma que sus discípulos creían que era el Hijo de Dios? Es decir, hermanos, esta teoría se basa en una suposición, ¿verdad?, de que Jesús no murió, sino solamente se había desmayado. Y bueno, la pregunta que hacía era: ¿podrá una persona así lastimada, de acuerdo a como eran los soldados romanos, que eran muy expertos en matar gente? ¿Ustedes creen, hermanos, que Jesús haya fingido su muerte después de que le hayan roto las piernas y lo hayan traspasado con una lanza? Y sobre todo que cuando él se presenta sin ningún daño que hacían los romanos. Eso, pues como digo, es una explicación alterna y pues basado en una teoría. La segunda teoría, hermanos, es que se dice que los discípulos inventaron la historia de la resurrección. Sin embargo, pensar que un grupo de simples pescadores inventaran una historia que cambió al mundo, mientras que todos y cada uno de ellos estaban dispuestos a testificar de ella durante décadas, y sobre todo que estaban dispuestos al final para morir por este testimonio. Y bueno, eso es extremadamente poco probable. Creo que nadie le cabría en su sentido común, en su lógica, que alguien muriera por inventar una historia, pues sí, ficticia. Nadie quisiera o tomaría ese riesgo para poder morir hasta el final. Y además, hermanos, el engaño de ellos habría sido expuesto también por los líderes judíos. Sin embargo, leemos en Mateo, en este texto, que ellos, ¿verdad?, hicieron algunas cosas para evitar la evidencia de la resurrección. La teoría número 3 habla de los discípulos. Se dice que tenían alucinaciones. Estas alucinaciones sucedían a una persona durante un corto periodo de tiempo. Pero bueno, este suceso no a más de 500 personas por más de 40 días
estaban convencidos de que este acto de fe, esta situación había acontecido. Además, las alucinaciones, pues no comen pescado, ¿verdad? En Lucas, capítulo 24, versículo 42 al 43, de acuerdo al lenguaje actual, dice, y ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él, Jesús, resucitado, lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Fíjense bien, esta evidencia, hermanos, de la resurrección, aquí en Lucas 24, del verso 42 al 43. Entonces, la afirmación de la alucinación todavía no responde a la pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba el cuerpo que decían que no había resucitado? Y bueno, viene la teoría número 4, que es la resurrección es un mito que se desarrolló con el tiempo. Los evangelios, hermanos, se leen como relatos de testigos oculares y que no son mitos. El evangelio de Marcos, el protoevangelio, él usa fuentes que datan 7 años después de la resurrección y hombres o su fuente, hermanos, es un nombre totalmente fidedigno, y hablamos de la fuente de Pedro, ¿no? Pedro, que fue la fuente para realizar el evangelio de Marcos. Pues, hermanos, no, ese tiempo que pasa, hermanos, es tan corto que para que un mito se pueda desarrollar se necesitan más años, ¿no? Entonces, pues, no, nada que ver con que se haya hecho un mito o la resurrección era un mito. Ahora, hermanos, Pedro, como decía, es uno de los testigos oculares. Dice que la historia del Evangelio no es un mito ingenioso. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 16, en el lenguaje actual dice, porque cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Así que cuando un testigo ocular dice que esto no es un mito, eso entonces soluciona el caso, porque Pedro todavía podría estar mintiendo, pero está claro que la afirmación del mito es absurda. Así que Jesús resucitó de la muerte. Esto demuestra que Él es y es quien Él afirmó ser, el Hijo de Dios, el Mesías. La resurrección de Jesús, hermanos, nos da suficientes razones para creer en Él. Fíjese bien, lo voy a volver a repetir. La resurrección de Jesús nos da suficientes razones para creer en Él y seguirlo. Debido a la resurrección de Jesús, podemos creer que es su promesa de que todo el que cree en Él recibirá la vida eterna y que en el día final será resucitado entre los muertos. Qué hermoso, hermanos, qué hermosa expresión que podemos tener en ese primer efecto, hermanos, de lo que la resurrección de Cristo nos da a cada uno de nosotros. Y quiero volverla a decir, y es que la resurrección de Jesús nos da suficientes razones para creer en el Mesías y seguirle. Debido a esa resurrección de Jesús, podemos creer en su promesa de que todo el que en Él cree recibirá la vida eterna y además en el día final será resucitado de entre los muertos. Y bien, hermanos, pues ahora así entremos a nuestro texto, después de decir algunas corrientes, algunas explicaciones, algunas teorías de aquellos que niegan la resurrección. Ahora desglosemos Mateo capítulo 28 de versículo en versículo, proporcionando una comprensión profunda de los eventos narrados y su significado también teológico. Este capítulo, hermanos, no solo relata la resurrección de Cristo, el capítulo 28 también destaca instrucciones finales que da a sus discípulos Jesús, marcando un momento crucial para el cristianismo que es importante siempre tener en cuenta. Bien, la teología de la resurrección, según Mateo, hermanos, se centra en un milagro, en un acto, hermanos, único de la resurrección de Jesús.
que tiene su impacto en la fe cristiana. Es decir, hermanos, es la cereza de la fe. En Mateo capítulo 28, versículo 1 al 15, hermanos, narra la resurrección de Jesús y las instrucciones finales a sus discípulos, conocidas como la gran comisión. Este capítulo, hermanos, no solo define la fe cristiana, sino también ofrece una profunda esperanza y renovación espiritual que al final, hermanos, yo espero que escuche mi punto de vista hasta el final. Voy a mencionar, hermanos, qué ofrece la resurrección, esa renovación que tanto buscamos, hermanos, se encuentra también aquí en la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es un suceso fundamental para la vida, para la fe, y que es el centro de la vida cristiana. Está presentado en la Biblia, hermanos, a través de 4 evangelios, este evento, que representa, hermanos, la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, y aún el mismo Satanás. Y además de eso, hermanos, es una promesa viva que atestigua el triunfo sobre la muerte, el pecado y Satanás. Así que, más que cualquier otro escritor de los evangelios, Mateo, hermanos, quiere enfatizar las implicaciones impactantes de la muerte y resurrección de Jesucristo, que nos trae de regreso el motivo central del reino de los cielos y la tierra. Menciono esto, hermanos, porque Mateo, como les decía, nos da muchos datos, hermanos. Como les decía hace un momento, o sea, el día, hermanos, en que Jesús resucitó, y que es un debate muy, muy complicado en diferentes doctrinas, ¿no?, acerca de la resurrección. Entonces, Mateo, hermanos, es un texto muy, muy, muy importante para darnos algunos datos históricos. Entonces, de entrada, hermanos, quiero decirles que la resurrección de Jesucristo es un dato histórico, hermanos. Eso lo puede encontrar, además de los evangelios, en diferentes libros. Jesús resucitó. Bien, también nos dice esta parte, hermanos, que cuando se oscureció los cielos, el temblor de la tierra y la resurrección de la muerte de Jesús, que habla en versículos anteriores, en Mateo 27, 45 al 54, eran señales claras, hermanos, para los judíos de que el momento actual estaba terminando. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, el momento actual, es decir, el tiempo de la humanidad, hermanos, había acabado, estaba terminado. Y entonces, hermanos, iniciaba una nueva época. Era la época venidera que había comenzado. Esto es interesante, hermano. También, hermano, la resurrección, aquí en Mateo, nos habla de la vida y el trabajo que parecían continuar como siempre. La situación era de lo más normal. En realidad, hermanos, la cruz había hecho un cambio en el Gólgota, hermanos. No solamente era un suceso histórico, sino también, hermanos, un impacto tremendo en la fe cristiana. Y ese impacto, hermanos, es de que Jesús, al morir, Él venció la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Este evangelio, según Mateo, hermanos, responde con un resonante sí a la evidencia de la resurrección. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Jesús fue un golpe mortal a un sistema mundano fundado en las pretensiones del poder y la sabiduría humana. La resurrección de Jesús marca la intromisión definitiva, hermanos, de los caminos de Dios. Y cuando digo intromisión, hermanos, hablo de la mediación de Dios en el mundo. Ahora, hermanos, el gobierno del reino de Dios no ha abarcado al mundo entero, pero Cristo, hermanos, con su resurrección, gobierna a todos a los que le siguen. El punto principal, hermanos, de esta parte de la resurrección, entendiendo el propósito y el tema de Mateo, hermanos, trabaja a través de este pasaje cuidadosamente. Así que estemos listos para el punto principal, que es que Jesús ha resucitado. Y como Jesús ha resucitado, Él vive
y ahora, hermanos, es el Rey de la gracia de los judíos, es decir, el Mesías. Esto, hermanos, debemos reconocer la autoridad de Jesús como el Rey resucitado y poder adorar a sus pies como lo hizo las Marías, las mujeres que fueron al sepulcro. También, hermanos, debemos aceptar su bondadosa oferta que Dios nos da a través de la resurrección para encontrarnos nuevamente con Él. Como decía, hermanos, hace un momento, es además la victoria, hermanos, sobre la muerte, el pecado y el enemigo. Y deje de eso, es el triunfo sobre ellos. Así que cuando nos encontremos con Jesús, hermanos, este texto nos habla también de que seremos consolados, tendremos seguridad de su autoridad, seremos también comisionados y animados por su continua presencia con cada uno de nosotros. Recuerden, hermanos, la frase que Jesús dijo: yo estoy aquí con vosotros hasta el fin del tiempo. Bien, entonces rápidamente, hermanos, texto por texto dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Este versículo, hermanos, establece un escenario, el escenario del descubrimiento de algo impactante, algo que marcaría, hermanos, el parteaguas de la fe, que sería la resurrección. La mención del primer día de la semana, hermanos, simboliza, además de un día marcando, hermanos, la fecha de cuando Cristo murió. También, hermanos, la expresión el primer día de la semana simboliza un nuevo comienzo. Y es que la presencia de María Magdalena y la otra María subraya, hermanos, el papel importante de las mujeres en los eventos de la resurrección. Esto es lo que quiso Mateo poner, hermanos, de entrada, abriendo el escenario desde descubrimiento de la resurrección. Es que las mujeres, hermanos, también son parte importante de los eventos de la resurrección. Dice el siguiente verso: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. El terremoto y la aparición del ángel son signos divinos. Por lo tanto, es un evento trascendental. La acción del ángel de remover la piedra no solo fue física, sino también simbólica, porque representa la eliminación de las barreras entre la humanidad y la divinidad. Es interesante, ¿no? Dice el verso que sigue: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La descripción del ángel refleja solo una cosa: su naturaleza era celestial y la pureza asociada con el mensaje que venía a entregar era la imagen. La imagen es poderosa y evoca una sensación de asombro y santidad. Esa es la representación del ángel. Y dice: y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y dice cómo aquí, a través de esta intervención celestial, la reacción de los guardias o guardias contrasta con la de las mujeres, porque subraya la poderosa presencia del ángel. Mientras que los guardias quedan paralizados por el miedo, las mujeres, aunque asustadas, son capaces de recibir el mensaje del ángel. Y aquí viene una parte importante. Aquellos que no creen en la resurrección, ¿serán capaces de recibir el mensaje? Ese mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje de aquellos hombres que fueron testigos oculares de lo que sucedió. El siguiente verso dice: pero el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. En otras versiones dice unas expresiones muy bonitas, ¿no? ¿A quién buscáis? Pues Jesús ya no está. Jesús no está muerto. Jesús vive, ¿no? Y eso es impactante, hermanos. Imagínense, el ángel reconoce aquí en Mateo
en la búsqueda de las mujeres y las tranquiliza, preparándolas para recibir la noticia de la resurrección. Este versículo también resalta la importancia de buscar activamente a Jesús. Así que la resurrección, además de un triunfo de la victoria de Jesús sobre la muerte, el pecado y Satanás, es también la importancia de buscar activamente a Jesús. El siguiente verso, hermano, dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La declaración del ángel, hermanos, confirma la resurrección y cumple las palabras previas a Jesús sobre su muerte y resurrección. Y bueno, lo que hace el ángel también es, con su declaración, invitar a las mujeres a ver el lugar vacío, que es una invitación a verificar y creer en la resurrección. El siguiente verso dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. La palabra id, hermanos, es un imperativo. Así que este versículo no solamente instruye a las mujeres a compartir la noticia, sino que también, hermanos, es un mandato que establece un encuentro futuro con Jesús en Galileo. Un futuro inmediato, un futuro corto, reafirmando, hermanos, la continuidad de la misión y la importancia de vivir en comunidad entre los discípulos. Dice después, y saliendo de ellas deprisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. La reacción de las mujeres, además de temor, como decía hace un momento, los guardias se quedaron atónitos, se espantaron, quedaron miedosos. Pero la reacción de las mujeres aquí fue de gozo, de alegría. El gozo refleja la complejidad emocional del momento. Es decir, hermanos, cuando usted es una buena noticia, siente alegría. Pero el gozo, hermanos, a pesar de la situación que se pueda estar viviendo, el gozo del Señor, hermanos, nos impulsa a tener una experiencia, hermanos, de victoria, de contentamiento, de sorpresa, de impacto, inclusive, hermanos, ¿cómo podría decir esta palabra? Nos impacta tanto, hermanos, que uno no deja de contar la historia, sino todo lo contrario, hermanos. Lo único que quiere uno es que le abran la puerta para correr y contarle a toda la gente lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que habían palpado, experimentado en esa parte del sepulcro. Así que su prisa, hermanos, de las mujeres es compartir la noticia que subraya la urgencia y la importancia del mensaje, y es un encuentro inmediato con el Salvador, un encuentro nuevamente, y sobre todo, hermanos, el cumplimiento de la palabra, de las palabras de Cristo, hermanos, que enunció, que prometió y obviamente, hermanos, que cumplió a través de su resurrección. Y dice otro versículo, y mientras iban a dar las buenas nuevas, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. La aparición de Jesús a las mujeres fortalece su fe y les permite interactuar físicamente con Él, confirmando su resurrección y su divinidad. Es interesante que Mateo, Marcos, no explique el significado de la resurrección en un sentido nada más histórico, sino que es un acto elegante, narrativo. El Evangelio anuncia y no explica algunos detalles, sino que hace énfasis en las buenas noticias de resurrección que estaba anunciado. El mando dado de ir y difundir las noticias, este acto de brevedad
narrativa es apropiada porque intenta en este momento explicar el significado de la resurrección de Cristo que destrozaría la narración de la historia mejor contada. Es decir, cuando Jesús se va a encontrar con los discípulos, es la forma más verídica, la forma más clara, más que narrativa e histórica, de que Jesús vive y que Él vive desde ese día hasta siempre con sus discípulos. Así que el razonamiento, hermanos, es que no nos da una explicación, o más bien puede explicar suficiente el sentido, el significado de la resurrección. Como decía hace rato, para muchos no es creíble. Sin embargo, hermanos, Mateo y Marcos hacen o dan datos palpables de que Cristo resucitó. En cuanto al Evangelio de Juan, termina de maravilla porque cuando él, hermanos, termina su libro, él dice que todos los libros en el mundo no podrían describir completamente todas las señales de Jesús. En la misma manera, el Evangelio de Mateo, tal vez consciente de todas las palabras en el mundo, no podría describir el significado de la resurrección, pero él simplemente anuncia que el Mesías ha resucitado. Así que Jesús, hermanos, está lleno de sorpresas. Y para que podamos testificar y creer en este acto, en este milagro, tenemos que quitar nuestras pieles viejas para contener el vino nuevo, las odres nuevas, la odre nueva que es la resurrección de Cristo. La preocupación del mundo en la presencia de Jesús está completamente justificada porque pues no será encontrado por tradición que define la vida humana, aunque la muerte no tiene el poder final sobre él, sino que la resurrección solamente marca un comienzo nuevo, y este comienzo, hermanos, es de buenas noticias que Jesús, Él es la vida. Él, hermanos, tiene el control de la historia. Y amenaza, hermanos, en su última autonomía, que será regresar, y todos los que hayan creído resucitarán con Él. Es lógico, hermanos, que como la tumba no pudo contener a Jesús, en el Evangelio de Marcos, hermanos, tampoco lo comenta, o más bien explica que la tumba de Jesús no puede contener la vida y que Jesús no está atado por su terminación, pues Él continúa en el futuro de Dios que ha preparado para la creación. Mientras tanto, hay solamente palabra, pan, vino, promesas, que lo vemos cuando caminamos por fe y no por vista. Solo así podemos confiar en que algún día Dios terminará la historia como Dios ha prometido, y entonces, hermanos, el Señor nos resucitará. Como conclusión, hermanos, yo creo y puedo afirmar que Jesús resucitó. Además de expresar que Él resucitó al tercer día, para mí, hermanos, tiene un gran significado porque significa afirmar un nuevo cambio de época, un nuevo comienzo, un nuevo estilo de vida, donde uno ya deja de ser cadáver, donde uno ya no permite ningún proceso de corrupción que se pueda meter dentro de uno, donde uno
asumen compromiso formal con el prójimo, donde más allá de los problemas y caídas, uno sigue levantándose cada día por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Porque la única forma, hermanos, de probar que Jesús resucitó y Él está vivo, es mostrando que sus seguidores también lo están. Así que, mi hermano, que estás muerto en vida espiritual y que tal vez igual en lo físico, porque te sientes sin sentido, sin propósito, hoy te digo, levántate, levántate de tu estado espiritual, de tu estado físico. Porque la única forma de probar que Jesús ha resucitado y que está vivo es mostrando que también nosotros estamos vivos. Y yo bendigo mucho a Dios, hermanos, porque hoy estamos vivos por gracia del Señor. Y además, el día que dormamos, hermanos, el Señor vendrá y nos resucitará en su poder y su gloria. Así que, hermanos, no vivamos como si estuviésemos muertos, sino todo lo contrario, hermanos. Podamos vivir, hermanos, como el Señor quiere, en una vida plena, en una vida con sentido, en una vida en abundancia, que solamente el Mesías puede dar. Deseo, hermanos, carecidamente, y que la gracia de nuestro Dios nos abrace, nos impulse por el poder del Espíritu Santo, hermanos, a vivir cada día como un seguidor vivo, un seguidor, hermanos, que anuncia la misión del Señor, que anuncia, hermanos, que Cristo vive y que vive en nosotros, y que por lo tanto no hay nada que nos pueda separar del amor y del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.